¿Por qué los regímenes autoritarios son tan complejos? Bien, básicamente la idea de este video es tratar de diseccionar o de entrar un poco más en la concepción de lo que es un régimen autoritario y por qué es tan complejo analizarlos, por qué es tan complejo definirlos incluso. Son muy heterogéneos y básicamente hoy vamos a tocar un poco de eso porque primero hay que entender qué es un régimen autoritario, cuándo se da, cuándo se genera un régimen autoritario. Un régimen autoritario comúnmente se concibe o se define cuando hay ausencia de democracia. Es decir, no se lo ha definido históricamente al menos, o por lo menos las definiciones más aceptadas coloquialmente, como un régimen o un estado en sí con sus características puntuales, sino como la ausencia de, en este caso, ausencia de elecciones, ausencia de alternancia de partidos o de candidatos, ausencia de competencia. Y realmente los regímenes autoritarios son un poco más complejos que eso, tienen más capas. Yo acá tengo puesto, como un concepto más o menos general, que un régimen autoritario es aquel donde no existe alternancia en el poder ejecutivo, donde las elecciones no son significativas. Fíjense que no dice que no hay elecciones, dice que no son significativas, y eso es interesante. Y donde el gobierno representa únicamente los intereses de una élite privilegiada. ¿Qué significa esto? Primero, que en un gobierno, o mejor dicho, en un régimen autoritario, puede haber elecciones. Hoy en día, la mayoría de regímenes autoritarios se sostienen aún con elecciones. Lo que pasa es que lo que varía es el carácter de esas elecciones y es la legitimidad de esas elecciones. Es una puntualización importante que hay que hacer. Después está el tema de la alternancia. Evidentemente vos podés tener elecciones, pero no hay alternancia, ya sea porque tienes regímenes de partido único o ya sea porque tienes regímenes sumamente personalistas en donde el candidato líder, el candidato oficialista es tan fuerte que o no motiva a que exista más alternancia o que directamente coopta al resto de la alternancia, ya sea por coerción o sea por conveniencia. Lo veremos también después. Y luego el tema del gobierno de las élites es que dependiendo del carácter del régimen, si es un régimen militar, si es un régimen personalista o un régimen de coalición y demás, siempre un régimen autoritario va a tener esta característica o esta cosa de favorecer a un grupo selecto de personas. Se dice la élite porque acá estamos hablando de una élite política, en este caso la élite que se perpetúa en el poder. Pero también puede haber una combinación de élite política y élites económicas que son atraídas, que son cooptadas precisamente por el mismo régimen para que no sean disidentes después, para que no sean un elemento disruptivo que pueda afectar a la estabilidad de este régimen autoritario. Básicamente, estos son como los tres elementos, vamos a decirle, clave como para definir a priori a un régimen autoritario o cuándo podríamos considerar un régimen autoritario. Esto evidentemente no es riguroso, hay cosas que hay de fondo, porque incluso, ahí vuelvo un cacho, en este apartado de que no hay elecciones reales, hay una capa de profundidad extra y es básicamente que puedes tener incluso elecciones competitivas en regímenes autoritarios, pero pueden existir mecanismos institucionales o parainstitucionales también que afecten la vigencia o la legitimidad de esas elecciones. Son cosas que van variando mucho dependiendo de los casos. Suena mucho el caso de Irak, que es un caso que acaba de estar bastante repetido, según las clasificaciones, porque no hay una forma única de autoritarismo. Acá, en lo que son las formas de autoritarismo que les venía más o menos adelantando antes, bueno, está básicamente la personalista, la de partido único, la monárquica y la militar. La militar entendemos más o menos que es básicamente un régimen militar. Los militares, las fuerzas armadas toman el poder por la fuerza, básicamente, y controlan el país por lo general a través de grupos de gobierno. Dijeron que por ahí, cuando los militares toman el poder en algún país, caso más cercano en el que pongo de ejemplo, la dictadura militar en Argentina en el 76, pero realmente en América Latina y en África hay muchos ejemplos. Cuando una coalición militar toma el poder, por lo general suele designar juntas de gobierno. No suele haber un líder único o esa figura personalista que suele nuclear todo el poder.
Y también precisamente por eso muchas veces los regímenes militares terminan cayendo o terminan cediendo al poco tiempo. Poco tiempo relativizando con lo que puede llegar a durar un gobierno de este estilo. Porque se empiezan a debilitar desde adentro juegos de poder y las propias diferencias que existen a la hora de manejar dicha junta. Entonces por ahí, después hay un cuadrito que tengo interesante, que es básicamente la durabilidad y la forma en la que transicionan o en la que se transiciona de este tipo de gobiernos autoritarios hacia regímenes democráticos. Y es interesante porque los regímenes militares son regímenes que suelen tener transiciones hacia la democracia más orgánicas que, por ejemplo, los regímenes personalistas, donde, como el poder lo concentra un solo individuo, como el poder está basado en la figura de este, vamos a decirle, semidios, porque estos líderes se muestran ante el pueblo y se muestran ante el propio aparato estatal como una especie de figura casi que inevitable. Entonces es por ese estatus y es por esa característica que se confunden con el Estado. Entonces se empiezan a confundir las funciones de representación y las funciones de atención y de cuidado básicas del Estado con las funciones de este líder, con las características de este líder. Es lo que pasó, por ejemplo, no sé, con los casos de Gaddafi o lo que pasa ahora con Putin en Rusia, que medio que no se distingue si una política de Estado es una política del Estado ruso o es una política de Putin. Entonces ocurre como esta disyunción en la que el Estado medio que se pierde en la figura del líder y como no hay una alternancia, la gente concibe que gobierno, o mejor dicho, régimen igual a representante barra dictador X. Después tenemos el partido único, que es básicamente esta lógica en la que hay elecciones, porque en todos estos casos, incluso en el personalista, tienes elecciones. Lo que pasa es que con el partido único ocurre algo interesante, y es que hay un partido hegemónico o una coalición de partidos en la que se nuclean varias organizaciones para construir este macro partido, y este partido básicamente controla todas las instituciones que a priori serían democráticas. Entonces, un partido hegemónico es como lo que se da en China, es como lo que se da en Vietnam, como lo que pasaba en México con el PRI. Básicamente son partidos que nuclean a toda o a casi toda la organización o el entramado de representación política de un país, y por ende no dejan espacio para una alternancia real, porque el resto de partidos o se nuclean y se unen hasta este gran partido hegemónico para poder obtener beneficios y para poder básicamente posicionarse políticamente, o se quedan haciendo la contra de forma un poco simbólica, porque estos partidos, por ser tan masivos y por concentrar tanto poder y tanta masa política, básicamente moldean las instituciones democráticas a su forma y semejanza, a lo que ellos quieren y el proyecto que quieren desarrollar. Y las monarquías, que bueno, las monarquías es lo más sencillo de todo. La monarquía es básicamente una familia real que hereda un cargo, y las transiciones de representantes se dan por herencia. Hoy en día monarquías existen únicamente en algunos países del Medio Oriente, porque la figura de la monarquía medio que ha quedado como algo simbólico en Europa y realmente no se las ve como un tipo de régimen político tal vez por fuera del contexto Medio Oriente. Pero bueno, en Medio Oriente sabemos que las monarquías son autoritarias, porque no hay elecciones, porque no hay mecanismos tampoco de representación de ningún tipo. Entonces quedan como ahí. Sin embargo, de todas estas son la más estable, y son la más estable precisamente porque las monarquías suelen sostenerse en elementos que le dan una legitimidad por fuera de la política. Estamos hablando de elementos religiosos, estamos hablando de elementos culturales, estamos hablando de incluso elementos tal vez sociales en términos de división de clases, de segregación y demás. Pero bueno, suma a la complejidad. Después acá hay dos cosas muy interesantes. Tenemos las tipologías de autoritarismo, que las tipologías de autoritarismo tienen dos vertientes, porque acá yo diferencio entre tipologías continuas y tipologías categóricas.
Básicamente la diferencia es que una mide lo quanti y la otra mide lo quali, si quisiéramos verlo a muy grandes rasgos. Yendo más en profundidad, las tipologías continuas, que son las que más nos interesan ahora, miden el grado de autoritarismo, ubican a los regímenes en una escala de democracia o autocracia y reconocen también este espacio gris que conforman muchas veces los regímenes híbridos o las democracias defectivas también, que no te ubica precisamente ni en el espectro del autoritarismo ni en el espectro de la democracia, porque te confundes entre los dos y vas como danzando entre ese espacio gris. Entonces eso está muy bueno para diferenciar y para también entender la complejidad, que no siempre un gobierno que a priori parece democrático es totalmente democrático, no siempre una autocracia, un gobierno autoritario es realmente tan autoritario como parece, por lo menos analizándolos desde la perspectiva más teórica. Después las tipologías categóricas ya distinguen entre autocracias por medio de clasificaciones y se enfocan más en el miembro o en quién detenta el poder y no necesariamente en el cómo. Acá es lo que básicamente entra lo que les estaba diciendo de tipos de regímenes personalistas, de partido único, militares, monárquicos y demás. Estas son tipologías categóricas. A ver si lo... Estas de acá, estas formas de autoritarismo son tipologías categóricas porque se enfocan en el quién. ¿Quién gobierna? ¿Un dictador? ¿Una figura única? ¿Una junta militar? ¿Un rey? ¿O una serie de reyes monarcas? ¿O un partido único, un partido hegemónico? Básicamente esas son tipologías categóricas. Y las tipologías continuas son estas de acá. A ver si lo puedo poner, acá está. Que son básicamente las formas que puede tomar el autoritarismo en tanto régimen, sin importar quién es el líder, sin importar quién representa. Por supuesto que se superponen y medio que por lógica uno puede deducir si lo analizas así nomás por nombre. Básicamente nosotros acá observamos, antes de pasar a la anterior diapositiva porque me interesa explicarles esto, siguiendo la línea con las tipologías categóricas. Las tipologías categóricas tienen esta cosa de que te permiten analizar también las variables económicas y te permiten analizar cómo sería la transición de un tipo de gobierno, porque básicamente se centran en cómo se cambia el mando. Entonces, en un tipo de régimen que es personalista, por lo general entendemos, y la historia nos lo afirma, o nos lo confirma mejor dicho, que la durabilidad puede llegar a ser alta por el tema de que el líder, al nuclear tanto liderazgo, al tener tanto poder, al poder cooptar a distintos tipos de élites bajo su mando, tiene un gran poder coercitivo. Y como se reproduce esta lógica que veníamos hablando, de que el líder muchas veces, al perpetuarse en el poder, confunde sus funciones con las funciones del Estado mismo, tiene una alta injerencia en la vida popular, tiene una alta injerencia en lo que ocurre en todo el territorio y por ende puede perpetuarse en el poder más tiempo porque construye esta red de coerción que está basada básicamente en sus delirios de poder. ¿Qué ocurre acá? Que las salidas de los regímenes personalistas o las transiciones, las democratizaciones suelen ser violentas. Suelen ser violentas porque tienes que literalmente retirar a este líder, retirar a esta persona y retirar a las élites que esta persona ha cooptado bajo su figura. Suele tal vez arrastrar más por lealtades y por conveniencia que otros regímenes. Los regímenes de partido único tienen esta cosa de que como por lo general en un régimen de partido único se permiten elecciones, suelen haber elecciones, competitivas o no, depende mucho del contexto, pero suelen haber elecciones. La salida suele ser negociada o suele ser un poco más orgánica, porque puede haber incluso un intento de reforma electoral, puede haber incluso un intento de acuerdo entre partidos y entre representantes para que la salida, para que la democratización se dé igualmente por elecciones, pero se garantice una cierta competitividad, una cierta transparencia. Después, en los regímenes militares, lo que veníamos diciendo, los militares muchas veces terminan retirándose ellos mismos
por un tema de rupturas internas. Los regímenes militares tienen esta cosa de que cuando no son personalistas, suelen destruirse desde adentro, porque siempre suelen haber facciones militares disidentes que o se ponen del lado del pueblo o se ponen en contra de la junta que tiene el poder y terminan destruyendo ese aparato de sucesión que construyen en una junta militar, típicamente. Y las monarquías, bueno, las monarquías no ni las explico porque las monarquías, aparte que son un caso muy raro, medio que una monarquía es una monarquía, o sea, se acaba cuando se acabe la sucesión. Y por lo general un monarca o una familia real no va a entregar el poder al pueblo o no va a estar de acuerdo con una reforma política que pretenda que entreguen el poder así como así. Tampoco no se ha dado prácticamente nunca. Las tecnologías continuas tienen esta cosa que es muy interesante y es la definición por concepto. Es decir, acá vemos democracia liberal o defectuosa, como la llamo yo, regímenes híbridos, autocracia hegemónica y autoritarismo competitivo o electoral. Esto nos permite ver más la complejidad del autoritarismo, qué formas toma, independientemente de quién o quiénes lideren, qué formas toma. Después acá pongo que está el autoritarismo cerrado, que el autoritarismo cerrado es realmente el autoritarismo puro y duro de toda la vida, el que se concibe como la ausencia de democracia directamente. Acá no hay elecciones, no hay oposición, no hay instituciones democráticas funcionales tampoco. Si existen, existen por el nombre, nominalmente. Y el poder se exige sin ningún tipo de fachada o sin necesitar ningún tipo de recubrimiento como para esconder el autoritarismo y este poder más coercitivo y de represión. Un autoritarismo cerrado es tal vez como lo que vemos en Irán, que es algo que todos sabemos que es un gobierno, es un régimen autoritario y nadie hace nada porque sabemos que es un autoritarismo que es puro y duro. No hay pretensión de ser democrático ni de esconder el aparato coercitivo que hay detrás. Es autoritarismo y ya. Después en las otras clasificaciones tenemos a la democracia defectuosa o democracia iliberal, que es tal vez una de las clasificaciones junto con los regímenes híbridos que entran en la zona gris, como ya les dije hace un cachito. Y es porque la democracia defectuosa tiene esta característica de que hay elecciones libres, de que hay elecciones competitivas, de que se permite y suele haber alternancia en el poder, pero que a su vez presenta fallas estructurales, presenta fallas profundas en lo que es las dimensiones que terminan de darle el carácter a una democracia. Hay fallas en el Estado de Derecho, hay fallas en el cumplimiento de derechos civiles e incluso pueden haber ciertos derechos civiles y políticos restringidos dependiendo del contexto país. El Poder Ejecutivo suele interferir con las funciones de otros poderes, el famoso se gobierna por decreto, viene por ahí la cosa. Y por lo general no suelen cumplirse los estándares mínimos de una democracia consolidada porque precisamente es difusa esta división de poderes, porque es difusa la independencia judicial sobre todo, porque son difusos los límites en donde se cumplen o no determinados derechos. Entonces son democracias, técnicamente son democracias, teóricamente son democracias, pero son democracias que no cumplen con su estado completo de democracia, que tienen una falla que las atrasa, que las tiene como frenadas. Es tal vez lo que O'Donnell definió en su momento como democracia deliberativa. Podría asemejarse a eso como esa especie de zona gris. Después en los regímenes híbridos tenemos tal vez como otra zona gris tirando más hacia el lado autoritario. Y es porque los regímenes híbridos son básicamente regímenes que mezclan rasgos democráticos y rasgos autoritarios y se van confundiendo según el contexto, según el gobernante, porque pueden existir instituciones democráticas, porque pueden ser funcionales estas instituciones, pero las reglas de estas instituciones y los efectos de estas instituciones no se cumplen, ya sea por injerencia de actores paraestatales o estatales incluso, ya sea porque estas instituciones están corruptas o están rotas desde adentro, son instituciones débiles.
Esto suele pasar en estados que son precisamente débiles, en estados que carecen de ese poder de coerción y que carecen sobre todo de esa fortaleza institucional, por lo general por distintos tipos de acontecimientos. El caso que se me viene a la mente ahora es el de Irak, que Irak es un régimen híbrido en toda regla porque existe un parlamento, porque hay elecciones. Sin embargo, estas elecciones y las cuotas de representación en el parlamento están condicionadas por un elemento que vamos a decirle que es paraestatal, porque son las cuotas de la Mujasasa, que son cuotas básicamente sectoriales por tribu o por religión. Entonces, medio que lo que se elija en las elecciones va a estar condicionado igual por lo que las élites quieren que se cumpla en base a estas cuotas sectoriales. Más o menos así se entiende un régimen híbrido. Después, los autoritarismos medio que se explican por sí solos, pero bueno, un autoritarismo competitivo es básicamente un autoritarismo en el que hay competencia, puede existir la posibilidad de alternancia porque hay elecciones, pero estas posibilidades son muy bajas, y son muy bajas porque el partido hegemónico o porque el gobierno de turno hace que el terreno no sea equitativo. Por lo general se utilizan recursos del Estado, por lo general se utilizan también recursos ajenos que son propios de las élites que gobiernan, y por lo general también se cooptan los medios, se atraen a los medios para que se cree este terreno desigual en el que se da la ilusión de que hay alternancia, en el que hay una oposición firme, pero se sabe a puertas adentro que esta oposición no puede hacer mucho para cambiar las cosas, que esta oposición ya parte con una desventaja competitiva y que probablemente esa desventaja termine inclinando la balanza para el gobierno de turno, porque son quienes imponen las reglas del juego básicamente. Y después las autocracias hegemónicas, bueno, básicamente el partido gobernante o el líder gobernante gana de forma aplastante prácticamente siempre, y la presencia de elecciones únicamente está para legitimar al régimen, para tener un mecanismo de legitimidad y para darle ese refuerzo o ese boost que suelen tener los representantes cuando ganan una elección. No sirven como mecanismo de accountability, ni sirven como mecanismo tampoco de medición o de termómetro social en este caso. Simplemente sirven como un mecanismo para decir gané las elecciones y eso me da legitimidad como líder, como partido en este caso. Volvemos ahí, ejemplo del PRI en México antes de los 2000 es como el ejemplo más representativo. Después pasamos a los regímenes híbridos, porque me interesa hacer una puntualización acá con los regímenes híbridos, y es que estos regímenes suelen confundirse en la teoría, suelen entrar o en categorías de democracias defectuosas o directamente los ubican como autoritarismos competitivos o electorales, porque son una zona muy gris. Un régimen híbrido es muy gris en su constitución en sí, y todavía a día de hoy, en entornos teóricos, no se sabe bien definir cuándo un régimen es híbrido y cuándo directamente sale desde esta zona, como de este limbo. Básicamente, un régimen híbrido se diferencia porque tiene mecanismos autoritarios, reproduce lógicas autoritarias, es decir, hay una perpetuación en el poder de cierta élite, hay un uso tal vez ilegítimo, tal vez incluso represivo de los recursos del Estado, pero existe la posibilidad de alternancia, existen mecanismos democráticos que, aunque se vean alterados por las prácticas autoritarias del gobierno de turno, siguen dando la posibilidad o siguen dando por ahí esa sensación de que en cualquier momento el régimen puede caer por medio de la elección popular. Existe esa incertidumbre. Que sea baja es otra cosa, pero la incertidumbre y la posibilidad real de cambio, a diferencia de los autoritarismos electorales, existe. ¿Qué ocurre con los regímenes híbridos? Que son muy complejos, porque los regímenes híbridos, por lo general e incluso por constitución, suelen partir como regímenes democráticos,
en los que luego se violan las reglas democráticas y de representación con frecuencia, con tanta frecuencia que evidentemente después no cumplen con estándares mínimos para ser llamados democracias. Yo acá puse también llamados autoritarismos competitivos y puede ser, lo que pasa es que es un error conceptual a veces llamar a un régimen híbrido autoritarismo competitivo, porque muchas veces un régimen híbrido, dependiendo del contexto, también se acerca más a ser una democracia efectiva. Entonces, por eso les digo que están como en este medio que es raro, porque los derechos civiles están también en duda muchas veces, porque existe libertad de expresión, pero está condicionada también a lo que quieran por lo general las élites, está restringida, mejor dicho, porque el poder judicial no es totalmente independiente, pero sin embargo, el poder legislativo y sin embargo los mecanismos de representación funcionan y siguen funcionando como mecanismos de representación. Entonces por eso les digo que es un limbo que es extraño de apreciar. Por último, tenemos este cuadrito que me parece interesante de mostrar, que es lo que sostiene a un régimen autoritario. Porque para poder hablar de autoritarismo tenemos que hablar de perpetuación en el poder. No sé si perpetuación sea incluso una palabra bien dicha, pero bueno, tenemos que hablar de sostenimiento en el poder mejor, así no queda tan mal. Entonces, ¿qué sostiene a un régimen autoritario? Estoy hablando para el orto hoy. Básicamente, tenemos 4 variables o tenemos 4 condiciones que sostienen un régimen autoritario. No necesariamente tienen que cumplirse las 4, pero por lo general, cuando un régimen autoritario es duradero, se cumplen las 4. Tenemos represión, tenemos legitimidad, tenemos cooptación y tenemos la presencia de instituciones democráticas. Lo que les vengo diciendo hace 20 minutos y rompiendo los huevos con eso, básicamente acá está porque es una forma de legitimar al régimen también. Con la represión es sencillo. En los regímenes autoritarios más cerrados o más clásicos, más hegemónicos también, se suele utilizar la violencia del Estado, se suele utilizar el monopolio legítimo de la violencia que tiene un líder por ocupar un cargo en el Estado para reprimir, para básicamente apaciguar la voluntad del pueblo, para generar incluso esta opacidad informativa, para elevar los costos de oposición, porque te demuestran que si te opones vas a ser reprimido, vas a sufrir el costo de la violencia. Entonces, por lo general en estos tipos de contextos, un opositor suele echarse para atrás, suele ser menos vehemente en su oposición cuando sabe que si lo ven lo pueden reprimir, pueden encarcelarlo, pueden dañarlo, físicamente en este caso estamos hablando, ¿no? Es tal vez el aspecto más brutal y cruel de un régimen autoritario. Después están los mecanismos de legitimidad, y es porque los regímenes autoritarios que son legítimos, que son percibidos como legítimos, obviamente duran más como todo gobierno, y la legitimidad puede obtenerse de distintas cosas. Puede obtenerse desde métricas económicas, un buen rendimiento económico, puede obtenerse por la propaganda, cooptación de los medios. Lo mismo, construyes una hegemonía cultural que te da esa legitimidad puertas adentro. Puedes hacerlo a través de las instituciones democráticas como las elecciones. Hay muchas formas. Puedes hacerlo incluso a través de la religión o de la tradición, como lo hacen los regímenes monárquicos, que obtienen legitimidad por ser regímenes tradicionales, por seguir cierta cultura. Después tienes la cooptación, que es básicamente comprar a las élites, coimear, si quisiéramos decirlo de forma coloquial. Buscas cooptar a las élites y buscas cooptar también a las clases medias, sobre todo, ya sea por medio de puestos en el Estado, empleo público, que siempre ayuda a ganar legitimidad y ayuda a ganar adeptos, ya sea por medio de distintas iniciativas que funcionen tal vez como planes sociales, pero que sirvan para ganarte a los estratos medios bajos, ya sea por la coima o por comprar representación a otros partidos, a otros grupos políticos o a las élites económicas que suelen ser por lo general por intereses grandes grupos disruptivos que amenazan la legitimidad y que amenazan la preservación de un régimen autoritario
pero que sin embargo, bajo las condiciones ideales, suelen ser grandes aliados de un régimen autoritario para perpetuarse, porque este régimen puede habilitar condiciones que le favorezcan a estas élites para que el régimen se perpetúe. Entonces ganan todos. Básicamente, calmas la disidencia trayéndola de tu lado por conveniencia. Y la cuarta, bueno, instituciones democráticas, ya sabemos lo que son, elecciones y partidos que básicamente dan esta ilusión de que existe o puede existir la posibilidad de alternancia. No hay mucho más que decir al respecto. Entonces, en este repaso que se me hizo más largo de lo que yo pensaba, pero que igual sirve para apreciar por qué los regímenes autoritarios son tan complejos, creo que podemos concluir realmente que el autoritarismo, en tanto forma de gobierno macro y tipo de régimen, merece también su espacio de estudio y merece también su apreciación teórica como un régimen particular. ¿Por qué? Porque estudiar al autoritarismo como un régimen que tiene sus características propias y su complejidad propia por ser tan heterogéneo, nos permite delimitar mejor no solo qué es y qué no es un autoritarismo, nos permite definir mejor categorías como las de régimen híbrido o como las de democracia efectiva o como las de incluso autoritarismo competitivo, para poder construir conocimiento más fiel a la realidad y sobre todo para poder valorar mejor las cualidades democráticas y el cumplimiento de esas cualidades, que es lo que realmente fortalece a una democracia. El estudio de los regímenes autoritarios y del autoritarismo como tipo de régimen, pienso yo que es importante porque te permite entender la complejidad de los eventos que pueden causar un retroceso democrático y te permite también comprender la complejidad y las formas en las que se pueden democratizar determinados regímenes a través de los autoritarismos. Entonces, creo que es importante, creo que es valioso hacer este repaso. Por ahí fue un poco caótico también porque las diapositivas creo que las ordené mal, porque me parece que hay una que debería estar antes que otra, me parece que la de tipologías continuas, pero bueno, igualmente espero que se haya entendido, espero que haya servido. Es un repaso muy también por encima porque muchos de estos conceptos son desarrollados mucho más a profundidad, sobre todo en términos de política comparada y de política internacional también. Pero bueno, puedo hacer otro video también más adelante hablando sobre regímenes autoritarios puntualmente por tipologías. Así que bueno, ya saben, está abajo el link de la comunidad, está abajo el link del Instagram también. Y nos vemos en un próximo video.